Bueno, muchísimas gracias y es un placer para mí estar acá hablando un poquito de un tema que es central a mi corazón. ¿Me puedes poner la presentación? Listo, entonces vamos a hablar un poquitico sobre regeneración, pero quiero invitarlos, y no solo para esta charla, sino quiero invitarlos también para los 2 días que siguen, que realmente se atrevan a pensar diferentes, se atrevan a preguntarse muchas cosas, atrevan a soñarse el mundo que quieren, el mundo que desean, el mundo que se imaginan. Ya atrévanse a reinventarse desde la persona, pero también desde el potencial de sus negocios y cómo se relacionan con los territorios donde trabajan. Entonces, para comenzar, y siendo que está haciendo este calorcito, yo les traigo un poquito de páramo, a ver si se enfrían. Entonces, yo sí les voy a pedir después de la estirada que cierren los ojos, calmemos un poquito la mente, respiren profundo y dejen que entre un poquito de Caquetá en sus cuerpos. Y después de la exhalación, hagan una inhalación profunda y quiero que traigan a su mente el lugar de Colombia favorito, el lugar de Colombia que los enamora, el lugar de Colombia que les da vida todo el tiempo. Y traten de ubicarse ahí un segundito. Traten de sentir este lugar, miren alrededor, cómo se siente, quién está en este lugar, qué colores tiene, qué temperatura hay, a qué huele. Y respiren una vez más profundamente y abran los ojos lentamente reteniendo ese lugar. Y me gusta traer esto porque realmente para mí el amor que tengo por este país es algo que además me entusiasma mucho de estar con todos ustedes porque son personas que realmente comparten y aman el país profundamente. Y no solo aman el país como una esencia de mi país, sino yo sé y he visto cómo hablan y aman las aves, las plantas, el suelo, la gente, la comida. Aman todas las particularidades que nos hacen colombianos y que hacen de esta tierra una tierra mágica y espectacular. Y en ese sentido yo creo que cuando uno ama, uno quiere compartir lo que uno ama. Y por eso creo que el turismo en últimas es el proceso de compartir el corazón de un territorio y su gente, para invitar a otros a enamorarse de su magia y convertirse en guardianes de su vida. Entonces tengamos en cuenta que si ustedes aman, y en parte yo creo que seguramente están en el turismo porque quieren compartir ese amor, quieren compartir esos lugares que se imaginaron, ese sentir de lo que se imaginan ustedes, pues eso nos pone en un sitio muy importante, muy especial. Pero también nos hace preguntarnos otra cosa. Y la pregunta grande que surge y de la que quiero hablar es, ¿cuál es el propósito superior del turismo? Cuando yo hablo de un propósito superior, es un propósito que va más allá de todos los propósitos normales. Entonces yo puedo tener en mi empresa el propósito de ofrecer un gran servicio a los huéspedes o a mis clientes, puedo tener un propósito de ganar plata, puedo tener un propósito, muchos propósitos dentro de mi negocio. Pero ¿cuál es el propósito superior del turismo? El que todos podemos acá decir que es nuestro al mismo tiempo. Y todos los que no estamos acá, que estamos involucrados en el turismo, podríamos llegar a decir que es nuestro. Entonces, ¿será que existe un propósito superior? Entonces quiero que exploremos un poquito esto. Y para esto es importante ver un poquito cómo el turismo ha evolucionado muy rápidamente. Si uno mira el turismo, pues parte de ese proceso de compartir, y entonces se crean y comercializan experiencias para compartir los territorios, para compartir lugares, para compartir comida, para compartir diferentes cosas. Pero después de un tiempo de que el turismo se volvió más importante, empezamos a ver que el turismo generaba unos impactos muy importantes.
Y eso lo hemos hablado y de ahí realmente es que surge Acotur, como una organización que dice, oiga, no podemos seguir haciendo un turismo de impactos, sino tenemos que hacer un turismo que empiece a ser sostenible. Y ahí empezamos a hablar del turismo responsable y el turismo sostenible. Sin embargo, yo me pregunto si realmente tendríamos que ir un paso más allá. Y en este es donde empiezan a surgir otras tendencias, como el turismo para restaurar, para sanar los territorios, el turismo neto positivo que escuchamos y lo hemos escuchado varias veces hoy, y el turismo regenerativo, que sé que ya en nuestro país muchos estamos hablando del tema, el vice lo mencionó, y creo que es algo que empieza a surgir como una necesidad, pero todo parte de cómo nos relacionamos. Entonces tenemos que partir de mirarnos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos nosotros. Y para eso, pues quiero que miremos la historia de las relaciones del ser humano. Hoy en día el ser humano pues está en un momento en donde se ha separado significativamente de la naturaleza. Y el ser humano actúa en una forma de relación con la naturaleza. Entonces podemos decir que el ser humano moderno es un ser humano que vive de la naturaleza, ¿sí? Su relación principal es esa. Entonces, si nosotros miramos todos los modelos más extractivos, los modelos que en últimas son predominantes, son modelos en donde nosotros vemos la naturaleza como un otro que sirve para nosotros. Buscamos, extraemos, usamos, producimos y seguimos viviendo. Así nos relacionamos muchas veces con el alimento, pero también nos relacionamos con el turismo. Y de ahí viene mucho ese concepto del turismo extractivo que lleva al sobreturismo que hablaba, que se ha visto en Costa Rica. Pero hay otras formas de relacionarnos, creo yo. Entonces también uno puede decir, bueno, si yo me relaciono viviendo de la naturaleza, ¿será que puedo empezar a pensar a vivir en la naturaleza? Eso quiere decir que yo ya empiezo a reconocer la naturaleza alrededor mío y a verla en otra luz, pero sigue siendo en función mía, pero ya estoy con ella. Entonces eso me lleva a pensar que podría yo vivir con la naturaleza, creando comunidad con la naturaleza, en relación con la naturaleza. Pero hay otras formas de relacionarnos. Yo puedo pasar a vivir para la naturaleza. Quiere decir que si yo vivo y uno de mis propósitos es agregar valor a la naturaleza que hay alrededor mía, estoy viviendo con un propósito para la naturaleza. Y esto nos lleva a la última forma de ver la relación hombre-naturaleza, y es cuando el hombre empieza a vivir como naturaleza. Y yo creo que esta transición que pueden ver de vivir de la naturaleza a vivir como la naturaleza se vuelve fundamental para empezar a hacer esas preguntas que los invitaba a hacerse. ¿Cómo hacemos turismo? ¿Cómo vivimos nuestras vidas? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Por qué? Porque en últimas nosotros podemos llegar a vivir como naturaleza y ahí estaríamos realmente siendo lo que somos. Nosotros somos naturaleza. Y ese es un reconocimiento fundamental que hemos perdido en los últimos 5, digamos, siglos, 10 siglos, pero que anteriormente traíamos realmente una vida que era como naturaleza. Entonces, de naturaleza en naturaleza. Y tengan en cuenta, les doy una cosita adicional ya que me devolví acá. Esto ya se está internalizando en muchos de los procesos que están liderando, que están informando, digamos, las negociaciones de la Convención de Biodiversidad, la Convención de Cambio Climático, porque es una pregunta existencial que nos ayuda a entender cómo generamos impactos, a cómo empezamos a actuar como parte de un sistema natural. Y si estamos viviendo como naturaleza, porque somos naturaleza, pues ahí surge una idea en el turismo. Y es que nosotros no visitamos a la naturaleza cuando hacemos turismo en naturaleza. Nosotros somos naturaleza visitándonos a nosotros mismos. Eso quiere decir que cada vez que nos visitamos a nosotros mismos, estamos en un proceso de reconocernos, en un proceso de volvernos a relacionar.
Entonces fíjense que volvemos a ese tema del relacionamiento, que se vuelve importante. Entonces, si queremos preguntar cuál es el propósito superior de nosotros o del turismo, ¿por qué no le preguntamos al bosque? Yo esta mañana les dije, oiga, ¿por qué no le preguntamos al bosque? Pregúntenle al bosque. Entonces, preguntémosle al bosque, preguntémosle a la naturaleza, ¿cuál es el propósito superior de la naturaleza? Y eso nos lleva otra vez a pensar en un yo mucho más grande que es nuestro planeta. El planeta lleva 4.6 billones de años, conformándose 3.8 billones de años desde que las componentes, los materiales, se combinaron de una forma autogeneradora de vida. Porque realmente hay una cosa que se llama la autopoiesis, para que investiguen, de Maturana y Varela, que son dos filósofos latinoamericanos espectaculares para leer, pero ellos dijeron y estaban mirando las cosas que hacían que la vida fuera vida y no vida. Y una de ellas era esa capacidad de generar vida, de ser autocreadora de vida. Y esa es la autopoiesis. Y eso parte desde el primer momento, hace 3.8 billones de años, que la vida se generó. Y desde ese momento la vida se está autoorganizando y está creando cosas, aprendiendo y creando, para crear lo que tenemos hoy en día. Entonces piensen ustedes lo que es Colombia, un país megadiverso. ¿Cuántas formas tienen? 1.800 más aves. ¿Cuántas especies de cada cosa? Tienen más de 14.000 especies de arbustos. Tenemos miles de formas de expresión de la vida. Pero esas se generaron a través de un proceso de autocreación y aprendizaje que nos lleva al día de hoy. Entonces la pregunta que quedaría es, ¿qué principios en 3.8 billones de años informaron ese proceso de evolución? Y acá me quiero referir a Janine Benyus, que es la pionera de la biomimética, la biomímesis, que es como de todo el estudio de la naturaleza para entender los procesos y poder aplicarlos a la vida humana también. Y ella llegó a una conclusión, y es que la vida crea condiciones propicias para la vida. Y en la historia, en la evolución, todas las especies que han desaparecido, con excepción de algunos eventos traumáticos, digamos, globales, han sido especies que han desaparecido porque no cumplen este propósito. No están creando condiciones propicias para la vida, por lo tanto paran de ser parte del sistema de vida. Entonces, si nosotros nos vamos a informar por los sistemas de vida, yo me pregunto, si el ser humano es naturaleza, ¿nosotros estamos creando condiciones para la vida o no? Si no las estamos creando condiciones para la vida, ¿eso qué quiere decir del potencial futuro que tenemos? Pues que seguramente vamos a desaparecer. Sin embargo, ¿podemos llegar a crear condiciones para la vida? Sí. Entonces, eso nos lleva al concepto de la regeneración. Y yo quiero que entiendan que cuando hablamos de regeneración en el mundo, no estamos hablando de una práctica, no estamos hablando de algo que hago. Estamos hablando realmente no de un sitio al que voy a llegar, como a veces se piensa en la sostenibilidad. No, es que mi empresa ahora es sostenible. Yo no podría decir mi empresa es regenerativa, porque la regeneración es un proceso continuo, es un proceso que es la expresión de la vida misma. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace estar vivos. ¿Listos? Y eso quiere decir que ese proceso de la vida misma tiene una dirección, y esa dirección es la dirección que permite renovar, sanar, aprender y crear condiciones propicias para la vida que siempre están aumentando la vitalidad de los sistemas. Entonces esa palabra vitalidad es fundamental que la tengan en mente, porque si nosotros como seres humanos vamos a empezar a actuar regenerativamente, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a crear condiciones para la vida. ¿Y cómo lo vamos a ver? Viendo que se aumenta la vitalidad alrededor de todos los sistemas con los que nos relacionamos. Entonces voy a echar un pasito para el lado para que lo vean en otro idioma, en un idioma un poquito más técnico. Esta es una tabla que crearon varios, digamos, académicos asociados a la regeneración, y habla sobre el diseño regenerativo. Y dice, el ser humano realmente, al separarse de la Tierra, empezó a crear
un sistema en donde necesitaba energía para transformar lo que era externo, y con eso degradaba el sistema que transformaba, y a eso lo llamaba generar valor. ¿Listos? Entonces muchas veces la economía moderna en últimas, con las externalidades ambientales, sociales, etcétera, esto es lo que está haciendo. Yo voy a un bosque que no vale nada, a un baldío, y pongámoslo en lenguaje colombiano, voy a un baldío, no vale nada porque es puro monte. O sea, piensen en las palabras que estoy diciendo. Para que valga algo tengo que tumbar el bosque, cercarlo, y ahí puedo ir al Estado y decir, esto ya es una tierra mejorada y me pueden dar un título. Esta es la historia de la que venimos, una historia de separación profunda en donde el valor intrínseco de las cosas no se reconoce, pero el valor de transformación usando energía y que degrada el sistema es el que le damos valor. Entonces eso es lo que llamamos un desarrollo convencional. Si podemos ver, hace unos 30 años, 40 años, yo digo, estábamos ya preocupados porque veíamos algo de impactos, empezamos a hablar de desarrollo verde, empezamos a ser un poquito más sensibles, y después ocurre Río de Janeiro en el 92 y se empieza a hablar de la sostenibilidad. Entonces la sostenibilidad es este punto acá en el centro, es el punto donde dicen que pecamos y rezamos y pecamos para empatar. ¿Por qué? Porque es el punto donde decimos, vamos a seguir usando esta mecánica, pero vamos a reducir el impacto que tenemos para garantizar que las futuras generaciones tengan acceso a seguir haciendo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Correcto? Entonces de ahí parte ese concepto como lo interpretamos, porque realmente no partió de ahí. Y fíjense que en el camino hacia la regeneración hay muchos otros pasos, porque tenemos que pasar de este punto a un punto en donde nosotros disminuimos la energía que metemos para transformar y se aumenta la vitalidad de los sistemas, porque se activa la capacidad de los sistemas de regenerarse, de autocrearse, de autodesarrollarse. Y eso requiere que tengamos que pasar por otros procesos, un proceso de desarrollo, de enfoque restaurativo, en donde tenemos que sanar, tenemos que, en últimas, ayudar a echar para atrás los daños que ya hemos hecho. Y esto es en lo físico principalmente, y también en lo interno, pero de ahí pasamos a una transición de reconciliación, de relaciones, de cómo nos relacionamos. Es una transformación de relaciones que nos permite empezar a participar de forma apropiada y diseñar como si fuéramos naturaleza. Entonces fíjense que cuando hablamos de turismo regenerativo, pues no podemos hablar necesariamente de una etiqueta, de turismo regenerativo como una etiqueta. Tenemos que pensar que el turismo regenerativo es un proceso, y es un proceso que tiene una dirección. Esa dirección es crear condiciones para que la vida prospere, para que la vida surja y para que agreguemos vitalidad a los sistemas. Por lo tanto, esta empieza a volverse una línea orientadora para pensar en regeneración. ¿Listo? Para entender esto un poquito más, quiero mostrarles las profundidades de la regeneración, porque uno diría, bueno, pero ¿esto cómo se hace? Y uno diría, pero es que yo he oído de agricultura regenerativa, economía regenerativa y un poco de cosas, entonces ¿por qué no turismo regenerativo? Claro, hay formas de cambiar estructuras, procesos y prácticas que empiezan a alinearse con crear condiciones para la vida, porque empiezan a desalinearse con las condiciones que rompen el sistema. Entonces ahí es donde yo puedo decir, tengo prácticas de agricultura regenerativa. ¿Por qué? Porque son prácticas que están simulando y empezando a apropiar la forma en que la naturaleza se construye y se crea a sí misma. Y lo mismo en todas las áreas. Pero la regeneración tiene algo más allá. Y esta es la parte más clave, la parte profunda de la regeneración. Y en la regeneración profunda es la regeneración que se manifiesta desde lo que llamamos las dimensiones interiores, porque implican empezar a transformar las formas de pensar, las formas de relacionarse y las formas del ser, la forma en que habitamos nuestro planeta. Porque si vamos a actuar como naturaleza, pues tenemos que empezar a ser como naturaleza.
Entonces toca hacer esta transición. Lo importante para ver acá es, si yo cambio solo las prácticas, ¿creo condiciones para la regeneración? No. Para crear condiciones para que haya una transición contundente hacia la regeneración, tengo que cambiar todos estos. Tengo que trabajar en lo superficial y tengo que trabajar en lo profundo constantemente. Y eso nos lleva a cuál es el secreto. Y ustedes me han oído mencionar las relaciones muchas veces. Y si nosotros miramos las comunidades indígenas norteamericanas, muchas de las comunidades indígenas centroamericanas, suramericanas, de África, de Asia, de diferentes partes del mundo, siempre hablan de todas mis relaciones. Y cuando hablan de todas mis relaciones, están reconociendo que nosotros estamos en relación con todo lo que está alrededor nuestro. Y ese concepto nos lleva a otro con el que siempre están trabajando, y es el concepto de estar en correcta relación. Entonces, cuando hablamos de relaciones, ¿cuáles relaciones son conducentes a un mundo regenerativo? Las relaciones que empiezan a estar en correcta relación, porque la correcta relación es la relación que permite crear condiciones para la vida. Y eso nos lleva otra vez a nosotros como individuos. Entonces, ¿qué tipo de relaciones estamos hablando? Estamos hablando de la relación, y qué pena acá que se me programó una pasada rápida, entonces me toca devolverla varias veces. Pero, ¿qué relación? La relación del yo con yo es la primera, y esa muchas veces la olvidamos. Ustedes en sus operaciones, en sus negocios, ¿cuánto están reflexionando en la relación de cada individuo consigo mismo? No mucho, esa la olvidamos. La relación con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Fíjense el impacto del turismo en ustedes, el impacto del turismo en su familia. Esos son impactos que transforman. La relación que tengo con mi comunidad, pero también la relación que tengo con mi comunidad más que humana, con la naturaleza. Entonces, si miramos las relaciones de esta línea para acá, es lo que llamamos las relaciones sujeto a sujeto. Y las 4 relaciones tienen que estar en balance permanentemente. Entonces yo oigo mucha gente diciendo, no, es que mi empresa tiene un enfoque comunitario. Y solo se enfocan en lo comunitario, pero se olvidaron de la relación del yo con yo, de las familias, se olvidaron de la naturaleza. Entonces hay un desbalance y eso crea lo que yo llamo la butaca de 3 patas. Uno tiene una butaca y si una pata soy yo, una pata es nosotros y la otra pata es la naturaleza, esas 3 patas tienen que estar perfectas para que puedan sostener peso. Si yo quito cualquiera de las patas, la butaca se cae. Eso quiere decir que en lo que nosotros hacemos y en el turismo para la regeneración, tenemos que empezar a pensar en todas las relaciones constantemente y estar balanceando nuestro pensamiento y decisiones. Y ahí entran estas 2 relaciones adicionales, la ancestralidad. Entonces, la relación con la ancestralidad no es solo aprender de los ancestros, sino es preguntarse qué tipo de ancestro quiero ser yo. Porque en 500 años ustedes serán ancestros de alguien. Entonces, ¿qué tipo de ancestros vamos a ser nosotros? Y eso nos pone en una línea de tiempo que en otras culturas llaman el pensamiento de 7 generaciones, y hay muchas formas de representarlo, pero nos obliga a pensar ahí. Y lo último es la agencia. ¿Saben qué es la agencia? La agencia es esa capacidad que nos activa para actuar, para ser agentes de cambio. Entonces la agencia es lo que traduce todos estos sentimientos y formas de relacionarme con el quehacer. Porque si yo hago algo totalmente diferente de lo que pienso, pues no soy coherente y estoy rompiendo también el sistema. Entonces, como naturaleza, nosotros también tenemos que inspirarnos de las capacidades y los potenciales y los principios que la naturaleza nos muestra. Y acá podemos ver algunos, estos salen de la literatura académica de qué regula y cómo se mueve la regeneración en la naturaleza. Y siempre sale la abundancia como concepto, pero fíjense que nuestras economías están pensando siempre en la escasez, están pensando en la competencia, y acá estamos hablando de la colaboración, de la compasión, de la coparticipación, del diseño colectivo. Estamos hablando de la diversidad, y la diversidad no como un factor de diferencia y conflicto,
sino la diversidad como el potencial máximo para poder evolucionar, para poder ser resilientes, para poder adaptarnos. ¿Qué hace del bosque del Chocó o el bosque del Amazonas donde estamos un bosque tan importante y tan mágico? Su diversidad. Y eso es lo que no podemos olvidar. ¿Qué hace de nuestro país, nuestra gente, tan potencial y tan berraco? Nuestra diversidad. Pero si seguimos pensando en la diversidad como un factor de conflicto, pues vamos a seguir en conflicto. Pero si nos damos cuenta que la diversidad lo que nos permite es hacer infinidad de combinaciones para crear condiciones para que la vida prospere, pues empezamos a ver las potenciales. Por otro lado, cosas como reciprocidad, la búsqueda de salud y bienestar y vitalidad. Estos son principios que nos van a guiar. Y hay muchos lentes. Mucha gente cree que la regeneración es un tema ambiental y realmente la regeneración es un tema del turismo, es un tema de la salud, es un tema de los sistemas alimentarios, es un tema de las finanzas, la economía, la arquitectura, de la conservación, de todos los ámbitos del ser humano. Entonces, cuando hablamos del turismo regenerativo no nos estamos limitando a veces y por eso es que toca mirar qué pasa en nuestro caso. Si miramos el plan sectorial que mencionó John, pues el plan sectorial dice lo siguiente: el turismo regenerativo se concibe como el entendimiento emergente y evolutivo, dinámico, que incluye la sostenibilidad dentro del marco de sistemas vivos, y enfatiza la relación del ser humano consigo mismo, con el otro y con la naturaleza. Ahí está la butaca de 3 patas. Para construir la capacidad de los sistemas socioambientales, integral, holístico, y obtener un crecimiento saludable a largo plazo en interacciones que sean mutuamente beneficiosas. Entonces, fíjense que ahí hay muchas palabras clave, pero ninguna dice que es ni una práctica ni una fotografía. Dice que es un proceso emergente que se construye. Y por eso cuando hablamos de cultura regenerativa no podemos hablar en singular. Tenemos que hablar de culturas regenerativas, porque cada territorio tiene una cultura diferente, cada comunidad tiene una cultura diferente, y tenemos que permitir que el turismo pues empiece a expresar esas pluralidades de esa manera. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Porque me han oído hablar de unas cosas muy bonitas de pronto, o algunos dirán, uy, este man se enloqueció, pero realmente yo creo que podemos hacer esto muy fácilmente, y es colectivamente acogiendo un propósito común, colectivo, que sea superior para nuestra actividad, para el turismo. Y no es hablar de turismo regenerativo, sino es hablar de turismo con un propósito, turismo para la regeneración. Entonces, la invitación que tenemos y que tengo yo para ustedes es que empiecen a pensar en un turismo para la regeneración. ¿Y eso qué significa desde sus realidades? ¿Qué significa en todo sentido? Un turismo para la regeneración puede ser un turismo que activa potenciales y capacidades regenerativas de los territorios. Es un turismo que actúa biorregionalmente, que entiende el territorio desde su expresión cultural y ecológica y trabaja con esa expresión para crear realmente una expresión, una cultura local del turismo. Es un turismo que enamora no solo a los visitantes, sino también a los habitantes, porque cuando hablamos de enamorar, y en el trabajo que hace OPEPA, por ejemplo, nosotros hacemos marcos interpretativos y algunos de ustedes han participado. Parte del proceso es reconocer el valor de nuestro territorio como colectivo en la diversidad, para entender que este territorio es nuestro, es expresión de nosotros mismos. Por lo tanto, el valor del territorio es el valor que yo tengo también. ¿Listos? Entonces se enamora a todos con el objetivo de poder habitar el planeta de forma diferente. Un turismo para la regeneración también es un turismo que habilita y comparte lo que yo llamo comunidades de bienestar. Y las comunidades de bienestar son las comunidades que están en correcta relación. Inclusive ahorita estamos haciendo un proyecto a nivel global con Naciones Unidas, probando una metodología de conversaciones, no muy diferente a lo que hicimos esta mañana o lo que vamos a hacer mañana por la mañana un poquito, pero son procesos de 3, 4 días de conversaciones de qué nos trae bienestar en cada una de las relaciones.
en mi relación conmigo mismo, con la familia, con mis seres queridos, con mi comunidad, con la naturaleza, con mi ancestralidad y con la agencia. Y esas conversaciones lo que nos han mostrado es que la mayoría de las personas hemos olvidado hablar de lo que está dentro y llegar a concertaciones y darnos el espacio comunitario para conversar. Entonces necesitamos crear esos espacios para crear comunidades de bienestar. Y eso busca, como decía, en Costa Rica estaban diciendo, que los identifica, que genera salud, salud en los ecosistemas, salud en los sistemas humanos, cohesión social, no rompimiento, una cultura viva, una espiritualidad expresada por cada territorio y abundancia, abundancia en todos los sentidos. Por lo tanto, la meta no solo puede ser un visitante feliz, la meta tiene que volverse un territorio vivo y resiliente. Y esa es la invitación del turismo para la regeneración, y esa es la invitación que les hacemos para que piensen, repiensen, reformulen, reinventen y empecemos a ser todos de esta comunidad, una comunidad que activa el turismo para la regeneración en nuestros territorios y ayudamos a los territorios a reinventarse, no a ser objeto de una reacción de resistencia y respuesta, sino, oiga, yo como territorio, ¿qué quiero ser? ¿Cómo quiero estar en correcta relación? ¿Y cómo a través del turismo puedo lograr eso? Entonces, esa era la invitación que les tenía y les agradezco por escuchar. Muchas gracias. Espero que ayer hayan tenido un muy buen día y que hayan tenido por lo menos un espacio para reflexionar qué significa para ustedes y cómo entendieron este tema de la regeneración. Entonces, recordando un poquito lo que hablamos ayer, la regeneración realmente es una dirección de movimiento. Es una dirección de movimiento hacia crear condiciones para que la vida prospere. ¿Listo? Y en ese proceso, no importa dónde estemos en este momento, lo que importa es que empecemos a generar un movimiento en esa dirección. Y eso es activar nuestra capacidad regenerativa. ¿Listo? Por otro lado, recuerden que las relaciones se vuelven una parte fundamental de crear culturas regenerativas. Y las relaciones se vuelven importantes porque solo un sistema que está en correcta relación es un sistema que puede prosperar, que puede tener vitalidad máxima. Entonces recuerden eso en todas sus relaciones. Y recuerden que cuando hablamos de todas sus relaciones, son sus relaciones con ustedes mismos, sus relaciones con sus seres queridos, con su comunidad, pero también la relación con la naturaleza. Y recuerden la butaca de 3 patas, porque no es concentrarse en una sola relación, sino es realmente estar siempre revisando cómo está mi relación en todos los ámbitos para poder moverme en correcta relación hacia crear condiciones propicias para la vida. Entonces, ustedes acaban de tener conversaciones que me imagino algunas fueron eclécticas y totalmente difíciles de entender, y eso es normal, otras más organizadas. Y yo creo que cuando hablamos de procesos autogenerativos, procesos regenerativos, esa es la esencia de ellos, y tenemos que aprender a trabajar en lo emergente, a permitir que pase el desorden, porque del desorden empezamos a entender los patrones del orden, y ahí es donde está el secreto de la reorganización. ¿Listo? No solo pensar que sabemos exactamente cómo funciona todo. Y para entender un poquito más cómo ocurre esto en un territorio y a través del turismo, queríamos invitar a nuestros panelistas a participar en una conversación, porque las 4 personas que tengo acá, que son asociados de Acotur y que han trabajado conectados con el turismo en nuestro país, muchos de ellos han empezado haciendo turismo y han terminado a través del turismo haciendo muchas otras cosas. Entonces es un gran placer tenerlos acá. Muchas gracias de haber aceptado la invitación y quiero hacer una ronda de 1 minuto, muy rápida. Netamente que se presenten, quiénes son, de dónde vienen, qué iniciativa de turismo representan y ya. Dale. Aló,
Buenos días para todos, mi nombre es María Elvira Echeverry, vengo de Casa Barichara Boutique y con un proyecto impulsado por Casa Barichara que se llama Juntanza por Barichara. Vivo en Barichara hace 25 años con mi familia y estoy vinculada a Cotur desde la época de la pandemia, más o menos unos 5 años. Muchas gracias, María. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Laura Miranda, yo soy ecóloga, soy llanera, vengo de Yopal, Casanare. Yo, pues desde la ecología he venido trabajando ya hace más de 15 años en temas de conservación e investigación de la biodiversidad. Tengo una ONG que se llama Cunaguaro y a partir de todo el aprendizaje que nos ha dejado al grupo de socios y a mí el trabajar en monitorear, en investigar, en apoyar temas de conservación, nació en el 2016 una iniciativa para fortalecer el tema de la conservación y vimos en la herramienta del turismo la posibilidad de apoyar temas de conservación en la zona y a raíz de todo este proceso, junto a muchos empresarios de la zona, junto a las comunidades y a las reservas, nació un proyecto turístico que se llama el Safari Llanero, un producto turístico, y pues desde ese momento empezamos a trabajar en las reservas naturales de la sociedad civil, en temas de turismo, de observación de naturaleza, para poder observar esos grandes animales e importantes animales que hay en Colombia. Y bueno, trabajo paralelamente en temas de conservación, investigación y turismo. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Laura. César. Bueno, mi nombre es César Augusto Pulecio. Yo hago parte de un colectivo aquí en Caquetá que se llama Agrosolidaria Florencia. Desde Agrosolidaria estamos construyendo un ejercicio de una economía forestal, rescatando una economía que nos permita mantener bosques en pie y que nos permita también ver, a la par de un turismo, a la par de un ejercicio de exponer nuestras experiencias, también transformar ese territorio en más bosques amazónicos en pie. Muchas gracias, César. Paola. Buenos días para todos, mi nombre es Paola Forero, soy historiadora y antropóloga de profesión. Llegué a la Alta Guajira a vivir hace 15 años como docente de un colegio y en el colegio me di cuenta que había una oportunidad para ayudar a las comunidades en entornos extractivos de minería extractiva para desarrollar proyectos productivos que no fuesen minerodependientes. A raíz de ese momento comencé a construir con la comunidad actividades de base comunitaria que representaran el cielo, que era su forma de pensamiento, el suelo, que era lo que brindaba la tierra de La Guajira, pero no extractiva, y la gente, los rituales, usos y costumbres. A raíz de todo ese guión, pues generamos unas rutas que hoy se venden desde Valledupar, que tenemos algunas actividades comunitarias, hasta Cartagena. Hemos contado con la oportunidad de trabajar en muchos proyectos que Acotura ha desempeñado en la región Caribe y otras fundaciones, y pues lo que hacemos es apoyar esos emprendimientos para que no desaparezcan en el tiempo y generemos sostenibilidad. Ese es como el camino que hemos hecho en este tiempo. Estamos localizados en La Guajira, en la ciudad de Riohacha. Muchas gracias, Paola. Como pueden darse cuenta, personas que vienen de todo el país, que trabajan en conexión con el turismo y en empresas de turismo, y vamos a ver un poquito más, pero cada una tiene un enfoque que ha mencionado: agricultura, conservación, sistemas agroalimentarios, cohesión cultural y bienestar. Entonces, tratamos de seleccionar ejemplos que identifiquen algunos de estos puntos, pero quiero que durante la conversación estén muy pendientes de los 5 temas y los temas que no mencioné, porque acá quiero que se den cuenta de las conexiones que hay entre todo lo que pasa cuando uno hace procesos de transformación territorial y cómo el turismo activa esos procesos. Entonces, para esto quiero empezar empezamos desde la esquina de allá con María Elvira, y quiero preguntarte, ¿cuáles han sido los mayores desafíos de aprendizajes
en el camino hacia la regeneración a través del turismo desde una visión asociativa y comunitaria. Y para responder esto, quiero que nos cuentes un poquito cómo surgió Juntanzas y por qué Juntanzas y el turismo están relacionados. Perfecto, muy bien. Bueno, como les conté, yo soy propietaria de Casa Barichara Boutique, es un alojamiento que tiene ya 15 años, es pequeño, tiene 8 habitaciones y desde el principio quisimos que fuera una casa que fuera sostenible. Realmente nunca pensamos que íbamos a trabajar en el sector del turismo, era nuestra casa, pero un día se empezó a llenar de gente. Entonces, en el trabajo hacia la sostenibilidad, llegó un punto después de más o menos 2 años de estar como trabajando en las evidencias, en todo lo que la norma nos exige, que nos preguntaban cuál es nuestra relación con la comunidad y cómo estamos incidiendo y cómo estamos acercando a la comunidad a la gestión que nosotros estamos haciendo desde el sector del turismo. Ese día decidimos dejar un poco como frenado el proceso de la certificación y abrir un capítulo dentro del hotel que se llama Juntanza por Barichara, que es una mesa de diálogo que desde enero del año 2024 abre sus puertas todos los miércoles de 10 a 12 para sentarnos a hablar con la comunidad y poder escuchar cuáles son las afinidades, qué está deseando la comunidad. Invitamos a los diferentes sectores. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos? Pues en Barichara específicamente, porque no nos podemos descontextualizar, a raíz de la pandemia, el crecimiento del turismo, hemos pasado de 150 alojamientos a 400. Eso quiere decir que no hemos tenido tiempo ni siquiera de pensar lo que nos está ocurriendo. Tenemos un problema de agua potable, porque no voy a decir que Barichara no tiene agua, pero tenemos un problema de potabilidad que ni siquiera es suficiente para la gente que habita. Entonces, en general, de acuerdo a estas dificultades que tenemos, se han organizado estas mesas de trabajo y nos dimos cuenta que siendo una mesa que estaba dispuesta para el diálogo, para generar articulaciones entre los diferentes sectores, hemos invitado a hablar a la alcaldía, a hablar al consejo, a hablar a los bomberos, a la policía, a la gente del sector de la salud, a los vecinos, a los campesinos, a las madres comunitarias. O sea, realmente ha sido bastante amplia la mesa de diálogo y nos dimos cuenta que teníamos la capacidad de incidir en la parte política de la comunidad. Así que hemos podido trascender de ser una mesa donde nos sentamos la gente de la comunidad a poder incidir en el plan de desarrollo, a incidir en la política pública de la mujer, y actualmente estamos incidiendo en la política pública de turismo sostenible y cultural para Barichara. Es un proyecto en que estamos trabajando con el apoyo de Acotur. Entonces, los desafíos ha sido, en primer lugar, sentar a la comunidad a hablar, como abrir el espacio y decir, sí se puede. Y las mesas de diálogo son como la que acabamos de tener ahorita. Lo primero y más importante es que todos nos podamos presentar, porque lo que nos sucede es que como la comunidad ha crecido tan rápidamente, pues no nos conocemos. Entonces, poder partir de conocernos y de saber que yo soy artista, que tú eres geólogo, que tú eres madre y que a ti te gusta la cocina, pues nos hemos podido empezar a ver cómo podemos interactuar y cómo pueden empezar a surgir las ideas para que sean unas ideas que puedan incidir en la transformación hacia el territorio. ¿Cuál es nuestro propósito? El turismo sostenible. O sea, es Juntanza por Barichara, unidos por la sostenibilidad, y ese es nuestro propósito. Oportunidades. Pues
desafortunadamente, cuando una comunidad está con grandes dificultades, todo el mundo empieza a preguntarse, ¿qué puedo hacer? Entonces ha sido muy bonito que del qué puedo hacer de cada uno de los vecinos hemos llegado a mapear ya 30 organizaciones junto con Juntanza por Barichara y estamos trabajando en diferentes acciones. Hay unas mesas de trabajo, hay unos que trabajan por el agua, otros que están trabajando por el EOT, que va a ser el proyecto que vamos a presentar mañana. Pero yo pienso que esa necesidad sentida de que se empieza a perder la calidad de vida, la seguridad, la belleza de lo que es propio del territorio, que es el silencio, que es su naturaleza, su bosque seco tropical, ha sido una oportunidad para que nos podamos sentar a dialogar y construir una idea de cómo nos soñamos Barichara a 12 años. Pienso que ese ha sido más o menos el proceso. Muchísimas gracias, María Elvira. Y miren esto, un alojamiento. ¿Cuál era su razón como alojamiento? Pues recibir visitantes, darles una buena experiencia. Pero ¿qué terminaron haciendo? Identificando oportunidades para crear diálogos, que además empezaron a crear diálogos abiertos, no solo sobre el alojamientos o turismo, sino sobre bienestar, sobre las necesidades de una comunidad. Empezaron a crear cohesión comunitaria, empiezan a cambiar una cultura y empiezan a crear un espacio de coparticipación y codiseño. Sí. Es muy poderoso. Quisiera agregar algo. Fíjense que un alojamiento es un lugar en un pueblo o en una ciudad o en un municipio al que solamente en general entran personas que vienen de afuera. Entonces es un lugar neutral porque no es la tienda de la esquina, no se ve con todo el mundo. Entonces nos ha permitido diálogos con la comunidad LGTBI de la comunidad, con las madres comunitarias, personas que nunca pensaron que podían entrar a un hotel, pero que saben que lo que pasa ahí no es del run run de todo el pueblo, es como un lugar seguro para poder sentarse a conversar. Bueno. No, increíble. Muchísimas gracias, María Elvira. Ahora, Laura. Laura, desde tu experiencia, quiero que nos cuentes un poquito el mensaje principal o la recomendación que le darías a otros actores en el turismo que buscan implementar enfoques regenerativos desde la restauración, pero comencemos contándonos un poquito cómo de la conservación pasaste a conectarte con una iniciativa comunitaria que terminó creando, yo creo, la red de reservas más grande del país, que es alucinante, creo yo. Es algo que, si ustedes se ponen a pensar, parques nacionales no tiene la dimensión que tiene la red de reservas en donde que ha liderado Laura y que ha logrado tejer. Entonces creo que el impacto que han hecho ustedes en los llanos es increíble y lo que están haciendo. Cuenta un poquito cómo nace eso y qué le recomendarías a otros que quieren entrar en conservación, que de pronto están pensando, no, es que yo voy a sembrar árboles o yo voy a traer a mi comunidad a hacer acciones restaurativas. ¿Qué nos cuentas? Bueno, yo les cuento que vengo de un departamento que no tiene parques nacionales, no tenía figuras de conservación pública y básicamente, pues como muchos saben, es un departamento muy petrolero y tuvimos hace alrededor de unos 20 años una arremetida petrolera muy, muy fuerte, en donde la gente, pues ustedes saben que el subsuelo es de la nación, y pues la gente que vive en el suelo pues no tiene mucha incidencia a la hora de estos megaproyectos. Entonces empezamos a buscar, yo venía empezando en mi carrera como ecóloga en una región donde todavía ni se conocía mucho esta carrera, y empezamos a encontrar personas que estaban muy preocupadas por todos estos temas de cómo conservar nuestra riqueza natural, que ya la venían conservando hace cientos de años. Digamos que nosotros hemos sido facilitadores, pero la gente viene conservando de toda la vida en esa zona. Y particularmente, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones de Colombia,
Y también quiero hacer un poco énfasis en esto porque yo creo que este tema de regeneración tiene que ir un poco más contextualizado siempre a darnos cuenta en qué región estamos y sobre qué condiciones también nos estamos moviendo como tal. Casanare, su principal ecosistema son sabanas inundables, y en estas sabanas inundables hace 500 años existe la ganadería, más de 500 años, y la ganadería en esta zona se convirtió en la actividad productiva que menos impacta la naturaleza, a diferencia de lo que pasa en otras regiones de Colombia. Y no quiero con esto decir que en otras regiones de Colombia la ganadería no impacta y no está desarrollando procesos de transformación importante, pero en el llano el ganado se ha relacionado muy bien con la fauna y con la cultura llanera. La cultura llanera, toda nuestra cultura va muy ligada pues al tema ganadero, y al mismo tiempo la ganadería ha generado como un vínculo bastante particular con la naturaleza en las zonas de sabana inundable. Me estoy refiriendo a este ecosistema. Entonces la gente viene hace más de varios siglos teniendo ganado, no deforestando, porque pues allá lo que llama personas de afuera potreros son sabanas naturales, son ecosistemas estratégicos que cumplen una función. Entonces estos lugares, pues allá tú puedes ir a encontrar el ganado con los chigüiros, pasa el oso palmero, hay gente que tiene ya y está mostrando jaguares en lugares donde tienen ganado, entonces pasa el jaguar y por ahí está el ganado pasando alrededor. Entonces se están generando unos mecanismos interesantes ahí de conservación, de coexistencia. Entonces, en esa época de esa arremetida petrolera, Parques Nacionales nos muestra una figura de conservación que se llama las reservas naturales de la sociedad civil, y empezamos en el camino de buscar aliados en todo este proceso. Por ejemplo, hoy está acá el Encanto de Guanapalo, que es un grupo de reservas naturales que en su momento eran hatos ganaderos, finqueros de la zona, y acogieron la iniciativa, se volvieron reserva y hoy son uno de los sitios más importantes de conservación y de turismo que hay en Casanare. Entonces empieza todas estas personas con el miedo obviamente de que existe en torno a que la figura les puede quitar la tierra, etcétera, que pues esos son mitos que se generaron pero que no es cierto, y empezamos a crear ese apoyo, no solo nosotros como solo ONG, sino muchas ONGs que también se vincularon en el proceso, y empezamos a ayudar a hacer ese puente entre las reservas, entre los propietarios y parques para volverse reserva. Y se creó una red muy grande, en este momento son más de 140 y pico más o menos reservas naturales de la sociedad civil en un lugar donde no había ninguna figura de conservación de carácter público nacional. Entonces, si ustedes ven el mapa de reservas en Casanare, se ven como una mano de parchecitos, obviamente que la idea es cada vez poderlos conectar más. Y esto ha generado también que se empiecen a conversar entre lo que nos decía María Elvira, empiecen a conversar entre los propietarios y en decir, oiga, yo tengo las mismas necesidades que usted, yo tengo las mismas fortalezas, yo hago turismo, yo produzco, no sé, quesos, y empiezan a crear una red representativa en esta zona. Y efectivamente Luis tuvo la oportunidad de conocer uno de los núcleos más importantes, son alrededor de unas 18 reservas vecinos, no tienen nada que ver con familia ni nada, y pues en el llano las extensiones son bastante grandes, pero es como esa red se ha fortalecido en temas de conservación, en temas de producción. Hay muchos que le apostaron al turismo y otros que dijeron, no, yo no quiero turismo, y esto es totalmente válido. Otros dicen, yo soy ganadero, toda la vida he sido ganadero y voy a seguir siéndolo, y no quiero estar atendiendo gente, básicamente. Entonces, pero está el vecino que sí, entonces le presta la finca para entrar. Y bueno, vienen como todos estos retos también y desafíos de cómo también que el turismo de naturaleza para mí es uno de los turismos más vulnerables, porque pues dependemos precisamente de la naturaleza, dependemos de que las condiciones climáticas, todo esto esté en buenas condiciones y haya bienestar también para el ser humano. Y bueno, en el tema de
de esa regeneración, es cómo también entendemos los ecosistemas. Allá mucha gente va con la iniciativa de, sembremos árboles, recuperemos esta zona y volvámosla a bosque. Entonces, venga, entendamos que, por ejemplo, en nuestro caso, la sabana es importante y cómo también, de alguna manera, con el turismo contribuimos a la regeneración o al mantenimiento de esa sabana. Yo creo que acá, en unas zonas donde pues sí ha habido deforestación, pues vale la pena restaurar. Pero yo creo que algo muy importante es cómo el turismo también contribuye a evitar, porque la restauración es una palabra demasiado poderosa en cuanto a que restaurar significa como recuperar la funcionalidad de algo. Y para recuperar la funcionalidad de un bosque tendrán que pasar muchísimos años para que ese fenómeno ocurra. Habrán unos árboles aislados, recuperados, pero si nosotros desde el turismo podemos tener una iniciativa de evitar que se talen esos bosques, de evitar que esa frontera se siga expandiendo, frontera agrícola o pecuaria, yo creo que ahí hacemos un poco más de lo que podemos hacer a veces en temas de restaurar, que además es bastante costoso, que a veces se puede volver un cliché también ir a sembrar un árbol, pero entonces en principio yo le apuesto mucho al evitar y ya pues obviamente los ejercicios de conservación que se puedan dar. Muchas gracias, Laura. ¿Cuántas hectáreas son si sumamos todas las reservas? Alrededor está como por el orden de 200.000 hectáreas. 200.000 hectáreas. Tengan en cuenta que un parque nacional como el Parque Nacional Los Nevados, que es un parque nacional grande en el país, tiene 90.000. Entonces estamos hablando de un área protegida por la sociedad civil, inspirada por el turismo y por muchas otras cosas, o apoyada, no inspirada, sino soportada y amplificada, de 200.000 hectáreas de conservación, que además es conservación trabajando con restauración, trabajando con producción en el área de turismo, juntos. O sea, esto es una transformación territorial. Esto es un proceso que se hace rápido. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este proceso? Como unos 15 años, 16 años, sí, es un proceso. Y es un proceso lento y a veces es frustrante, de verdad que no es fácil. Y ahora estamos, por ejemplo, ya hemos hecho un ejercicio muy bonito en Sabana, estamos viendo las montañas, estamos viendo también otras regiones, estamos trabajando por ejemplo con Vista Hermosa en el Meta ahorita, estamos también con una reserva de nosotros en el Piedemonte y viendo y contextualizándonos qué es lo que ocurre realmente en estos ecosistemas, porque en Colombia tendemos a generalizar y a decir, no, es que entonces tenemos que, no sé, sembrar árboles en todo lado y de esta manera y estas especies, entonces no es así, hay que escuchar a la comunidad y ver realmente qué es lo que necesita y bueno, vamos ahí como en un proceso de entender otros territorios. Muchas gracias, Laura. María Elvira, cantidad de años que llevas en este proceso para llegar donde estás. ¿Aló? Pues yo llevo con el alojamiento más o menos unos 15 años y desde que empezamos a hacer un trabajo como, pero yo creo que todo empezó desde el principio también. Yo creo que el proceso han sido unos 15 años. Por eso, pero 15 años. Sí. Entonces a lo que vamos, y acá es algo que van a empezar a escuchar, que siempre resalta, y es que los procesos regenerativos no son procesos que yo puedo planear con metas a un año, son procesos emergentes, procesos coparticipativos. Miren lo que ha pasado en estos dos ejemplos. Es una iniciativa que empieza a reunir, generar conversaciones, generar diálogos, generar y activar a que las comunidades empiecen a crear juntos cosas mucho más grandes que las que podían hacer solos. Y ahí empiezan a descubrir cómo transforman los territorios. Pero todo esto ha sido también con anclas en donde el turismo juega un papel fundamental. Pero el propósito de conservación de Laura, el propósito de crear un espacio sagrado casi de María Elvira, pues en últimas es un propósito que se unió a un propósito superior del turismo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, César, cuéntanos un poquito, qué acciones específicas han implementado que relacionan el turismo con la transición
hacia sistemas regenerativos de agricultura, porque en últimas ustedes han estado trabajando en la transición de los sistemas alimentarios hacia sistemas conscientes y responsables. Entonces, hoy en día le decimos regenerativos en muchos sentidos, pero podemos hablar de regenerativos en prácticas regenerativas, en prácticas agroecológicas y en otro tipo de prácticas que están cambiando las relaciones de las comunidades y la agricultura. Entonces, cuéntanos un poquito tu experiencia. Bueno, Agrosolidaria lleva 14 años de existencia aquí en Caquetá. En el caso de Florencia, ha sido un reto, y de los retos más grandes que hemos podido generar acá es poder encontrarnos a nivel social y a nivel de colectivo. Caquetá, en el caso de Caquetá, es el segundo departamento que menos cree en la asociatividad. 86% de los caqueteños ni con la cobija dice que se junta. Entonces imagínese usted el reto que tenemos en un departamento como el nuestro. Y está bien, violencia, una cantidad de factores que han hecho que no creamos en esos procesos, sí, ¿cierto? Pero creo que Agrosolidaria es uno de los mayores, en el caso Florencia, es uno de los mayores insumos que ha logrado conquistar. Somos 14 organizaciones que partimos de unos mercados campesinos, de pensarnos en una economía, pero cada uno desde donde estábamos, ¿sí? Logramos juntarnos un poco y pensarnos en este territorio. Hace 7, 8 años exactamente decidimos dentro de nuestro ejercicio estratégico, pensémonos desde la Amazonía, pensémonos cómo vamos a hacer un ejercicio de regeneración nuevamente de esos conceptos, de volver a encontrarnos como personas en un colectivo y también de qué vamos a hacer por esa deforestación y por ese, digamos, batalla tan gigante que llevamos en contra de la Amazonía, ¿cierto? Porque aquí es un ejercicio muy grande, digamos, de derrotar, y es un ejercicio cultural. El 96% de los caqueteños, en un sondeo que hicimos hace más o menos 4 años, ni siquiera se identifica con la Amazonía, ni siquiera se identifica con los bosques. Entonces, mírese el imaginario tan perverso que tenemos en este territorio, sobre todo comunidades habitantes de ese territorio. Dentro de ese ejercicio, hace 7, 8 años nosotros nos sentamos a pensarnos qué vamos a hacer por este territorio y cómo lo vamos a hacer. A nivel nacional, Agrosolidaria tiene 16 seccionales y de las 16 seccionales, 10 tienen un servicio de turismo y estamos vinculados al turismo. Nosotros, en el caso de Agrosolidaria, dijimos, no, vamos a hacer primero todo un desarrollo para poder llegar al turismo. ¿Qué hemos hecho? Desde el ejercicio de pensarnos en esta Amazonía, hemos desarrollado un nivel de, digamos, conciencia por amor y por respeto a esta Amazonía, y empecemos a restaurar. Hacemos un proceso desde hace 5 años de siembratón de árboles por la Amazonía. Dentro de ese ejercicio hemos logrado tímidamente, digo tímidamente porque en 7 años, el año pasado que hicimos inventario de todo lo que hemos sembrado, solo 150 hectáreas restauradas. Este año cerramos con 300 hectáreas nuevas restauradas, o sea, un total de 450 hectáreas, y sumando todas nuestras familias, que son alrededor de 350 familias que estamos asociadas, tenemos un proceso de conservación de 6.000 hectáreas en nuestros bosques naturales. Ya eso partió a ser un hito para nosotros en el caso de este año, porque reconocimos que empezamos a vernos ya desde la Amazonía. Por fin empezamos a vernos ya desde esas oportunidades que tiene el ecosistema amazónico, y ahí hay un reto también todavía gigantísimo a nivel de territorio y a nivel de organización, y es cómo también desarrollamos esos bosques que nos permitan a nosotros vivir de esos bosques. Y ese ha sido como una de las caballitos de batalla Agrosolidaria. Nosotros montamos la primera planta de transformación de productos forestales no maderables, o sea, cómo vamos a consumirnos esos bosques, cómo vamos a comernos esos bosques de manera que se mantengan en pie. Y parte de eso fue pensarnos en procesos de transformación. En este momento, la planta Agrosolidaria transforma alrededor de unas 16 especies amazónicas. De esas 16 especies amazónicas tenemos más de 23 productos ya en el mercado, y de eso marcamos también un hito muy importante hace 2 años, 3 años,
y fue lograr el primer negocio internacional en torno a una especie amazónica, y fue manteca de cacao copoazú. Cómo desde ese ejercicio nos va a permitir a nosotros seguir sembrando. Y vea, fue en un conversatorio como estos, en la tercera siembratón de árboles, donde productores brasileros vinieron aquí a un espacio como estos a pensarnos en la Amazonía, y aunque no se le entendía absolutamente nada, digamos que los productores rurales no entendían todo lo que ellos estaban expresando, pero fue de las conferencias en una hora de las 3 de la tarde que todo el mundo tiene sueño, ¿cierto? Pero qué gente tan concentrada escuchándolos, así no entendieran, pero sí entendieron muy bien que llevaban 33 años haciendo proveeduría a una multinacional con especies amazónicas, que llevaban más de 30 años asociados y que desde esa asociatividad lograban hacer llegar al territorio más de 12.000 millones de pesos al año de frutos amazónicos. Y mirar cómo vivían a partir de esos bosques fue un detonante para que a esta fecha nosotros tengamos ya 450 hectáreas restauradas en la Amazonía, solamente a partir de un concepto que nosotros hemos desarrollado aquí en el territorio, y es sembremos bosques alimenticios amazónicos. ¿Cómo restauramos esta Amazonía? También con el consumo. Ese es otro reto que tenemos, y es que nosotros no consumimos Amazonía. Nuestro mayor, digamos que todo el mercado que nosotros podemos tener es Bogotá, Medellín, Cartagena, menos el consumo local. Y ahí tenemos una responsabilidad nosotros gigantísima, y es cómo vamos a elevar ese nivel de consumo de especies amazónicas. Si consumimos más especies amazónicas, vamos a tener más bosques restaurados, vamos a tener más bosques alimenticios en pie, vamos a tener más la capacidad de que estos productores sientan que sí ha valido la pena sembrar esos bosques amazónicos. Creo que ha sido como nuestra oportunidad. Ahorita, desde hace 2 años, llevamos en un ejercicio de monitoreo de nuestros bosques, conociéndolo para poder ofertar un servicio turístico más amplio, aunque nosotros hemos sido, gracias a Dios, muy bendecidos en el ejercicio de beneficiarnos del turismo. Aunque no estamos presentando una línea de turismo directa, la planta sí llega mucho turista a conocer todo el ejercicio de transformación de especies amazónicas y a conocer estos bosques alimenticios que ya tenemos en nuestro territorio. Entonces, en este momento estamos asociados a esos bosques alimenticios y asociados a esos bosques que estamos conservando. ¿Qué es lo que existe en eso? Estamos haciendo un ejercicio de monitoreo hace 2 años de aves. Hemos encontrado ya en sitios donde hay más de 10 especies raras para ver. Uno dice, vea, ya tenemos unos paquetes que se pueden volver muy atractivos para las personas que les gusta el avistamiento solamente en aves, alrededor de esos bosques alimenticios. Buenísimo, buenísimo, César. Y yo creo que es otro gran ejemplo que además surge de un sector diferente, pero en últimas empieza a darse cuenta que el turismo se vuelve un ancla que puede ayudar a sostener, a diversificar y a fortalecer, porque los intereses del mercado también han cambiado. Y hoy en día, ahí es donde estaba la pregunta que hacía Costa Rica ayer: ¿qué tipo de turista queremos atraer? ¿Al que le interesa comer y conocer los frutos amazónicos, o el que quiere venir al Caquetá a comer pasta boloñesa? No sé, son dos turistas diferentes. Y esas son las preguntas que tenemos que hacer y crear los productos que sirven para estas personas. Ahora, si me permite, agrego algo. Yo quiero agradecerle a Laura por el ejercicio de encontrarnos en un espacio de coincidencia, que fue una feria de productos amazónicos hace más o menos 2 meses, o un mes exactamente, donde reconoció lo que se viene haciendo en el territorio en torno a los productos forestales no maderables del bosque. Y creo que esto ha sido parte de ese reconocimiento, de darnos un espacio, y agradezco a estas mujeres que nos hayan dado este espacio también aquí para poder compartir un poco esa experiencia. Llevamos más de 60 emprendimientos que ya están haciendo aquí en Caquetá transformación de especies amazónicas, y aspiramos llegar siquiera a unos 160 a través del Sasca Agroindustria en Caquetá. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Paola, y ya me están acá apretando, pero vamos a escuchar
un poco de tu experiencia, porque creo que tu experiencia también ha sido una experiencia súper reveladora en cómo podemos nosotros desde el turismo abrir puertas para generar procesos mucho más amplios de regeneración y procesos que empiezan a crear comunidades de bienestar, empiezan a recuperar la ancestralidad, empiezan a pensar de cómo habitan el planeta desde otras formas de relacionarse y empiezan a recuperar sus formas ancestrales, pero a crear nuevas formas de ver el territorio y compartirlo. Entonces, Paola, cuéntanos un poquito. Gracias, Luis. Bueno, cuando yo llegué en el año 2010 a La Guajira, me bajé del avión y ustedes saben que en los territorios apartados Satena es quien nos comunica. No me están pagando la publicidad. Sin embargo, cuando yo me bajé del avión en un aeropuerto que yo no entendía por qué se llamaba Jorge Isaacs, ustedes saben quién es Jorge Isaacs, ¿cierto? ¿Qué escribió Jorge Isaacs? La María, ¿sí? ¿Y qué hacía Jorge Isaacs en ese territorio? ¿Y por qué la mina se llamaba así? Pues él la descubrió. Él fue quien la descubrió porque él era también botánico, geólogo, era un gran escritor y pues al mismo tiempo cuando llegó y lo descubrió pues le pusieron ese nombre. Y pues yo me bajo del avión y me siento como un tic en el corazón, tic. Y yo voy a la entrevista como docente de un colegio súper importante en la mina. Allá la gente en la mina de carbón del Cerrejón no trabaja sino para que sus hijos vayan a ese colegio. Y pues los contratan porque son ingenieros de alto turmeque y pues los necesitan en esa mina para que exploten el carbón. Y traen los docentes de los mejores lugares del mundo para que le dicten a esos niños, colegios SACS, IB, colegios que están rankeados a nivel mundial. La Guajira tiene uno de los peores ranking de ICFES, pero gracias a este colegio suma y empata y queda como en la mitad, porque esos niños están muy bien preparados. Entonces yo llegaba al mejor colegio a trabajar, pero yo nunca había ido a La Guajira. Y cuando aterrizo en La Guajira, en este avión, yo veo que todo es desierto y me bajo y me hace clic el corazón y yo le digo a la psicóloga, oiga, no, pues yo vengo aquí, pero el corazón me hizo clic. Me dice, es que usted tiene una misión. Los docentes tienen vocaciones, pero usted en este momento tiene una misión de vida. Y su misión es ayudar a algo aquí, no sabemos qué es. Y ahí es donde yo empiezo a preguntarme qué es lo que tengo que hacer acá. Y yo veía que yo le dictaba a niños que no tenían capacidad de asombro. Aquí hay unos niños que están con nosotros de 9º grado de los colegios y hoy hablábamos con ellos y nos decían, no, pues yo no sé dónde estoy, pero está chévere, venga y hablamos. Y yo pertenezco a tal colegio y tengo tal enfoque, pero estoy aquí en el turismo y me gusta y los voy a escuchar. Pero estos niños nos escucharon hoy y les agradezco a esos niños que estuvieron en mi mesa, que nos dieron muchas ideas sobre regeneración. Pero en ese momento, cuando yo era docente, no tenía la capacidad de asombrar a un niño porque no le faltaba nada. Y yo perdí mi vocación como docente. Yo decidí dejar el colegio. Pero en esos 4 años necesitaba buscar por qué estaba en ese territorio y yo por qué había llegado ahí. Había una clase que se llamaba CAS, Community Action Service, y nos pidieron que empezáramos a trabajar con las comunidades minerodependientes, el hecho de que estuvieran en un sector cercano a la mina, pero que no pudieran beneficiarse de la mina. ¿Por qué las comunidades que están al lado de la mina no se pueden beneficiar de la mina de carbón más grande a cielo abierto del mundo, que es el Cerrejón, operada por 3 grandes empresas que son Extracta, BP Billington y Glencore, llevándose al año pasado 68.000 millones de toneladas de carbón térmico para Europa? ¿Saben por qué fuimos el país que más exportó carbón el año pasado? ¿Qué estaba viviendo nuestro mundo el año pasado y lo sigue viviendo este año? La guerra de Ucrania. Muy bien. Este año la exportación iba a ser más alta, pero pues el gobierno nacional dijo no vamos a vender carbón para la guerra y por eso está en crisis en este momento el Cerrejón. Y también está en crisis porque no se vendió ni para el conflicto árabe-israelí ni se vendió para la guerra de Ucrania. Pero en el año 2035, adivinen qué va a pasar en Colombia.
Es el cierre de minas, de la mina de carbón más grande a cielo abierto del mundo. La pregunta es, estamos en el año 2025, el cierre de minas es en el 2032, perdón. 7 años faltan. ¿Y qué va a pasar con las comunidades que están en el entorno minero energético? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Si las comunidades nunca fueron aceptadas en el territorio del Cerrejón, porque las comunidades no alcanzaban los niveles educativos que necesitaban para trabajar en el entorno minero. Las clases de la comunidad indígena Guayú son clases que se dictan debajo de una ranchería. ¿Una ranchería qué es? Es una casita de palo hecha en yotojoro, que es la madera del cactus, y ellos están ahí. Como nos tocó ayer aquí con calor, pero nosotros ¿qué hicimos? Nos paramos y nos fuimos y no pusimos atención, pero ellos sí estaban ahí en la mitad, escuchando a la gente y hablándoles en guayunaiki, que es el lenguaje de los indígenas guayú. Y desafortunadamente, si yo dicto español y una cantidad de materias y después las traduzco al guayunaiki, pues se pierde mucha información y mucho contenido. Cuando esos niños llegan a la universidad, hacen deserción estudiantil, no hacen permanencia académica y no hay éxito, y esos niños desertan. ¿Dónde invierte el dinero el Cerrejón en La Guajira? El dinero de las regalías va a la universidad pública, que es la Universidad de La Guajira, que tiene 32,000 estudiantes en este momento y abrió su facultad de medicina hace 15 días. Pero ¿de qué sirve tener una universidad pública con el dinero de las regalías si los estudiantes que hacen parte de la comunidad indígena Guayú, que hoy en día están 689,000 personas Guayú, no son capaces de ingresar a la Universidad de La Guajira como universidad pública porque hacen deserción estudiantil y no hay éxito académico, porque no alcanzan los niveles académicos que inventaron las personas que crearon su modelo educativo? Paola, ahí fallamos. ¿Y cómo entonces entramos a las experiencias y el tema? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Al ver esto y a tener este contexto, lo que hicimos fue empezar a llegar a las rancherías y decirle, bueno, ¿usted qué sabe hacer? No, pues yo sé bailar. Ah, bueno, baile. No, pero es que necesito tener el piso con, así como Planito. limpio y tener cerámica. No, no, no. Eso no es lo que está buscando el cliente. Lo que está buscando el cliente es conocerlo realmente a usted. No, pero es que a mí me da pena porque pues yo no tengo la educación que necesito. No, no la necesita. Usted necesita hablar de su cultura, de sus costumbres. Y entonces ahí creamos unos guiones historiográficos sobre el cielo, el suelo y la gente. Entonces empezamos a mostrarle a la comunidad que lo que tenía que hacer era pensar el cielo como la forma de ver el mundo y también los paisajes que tenían, el avistamiento de aves, el suelo no solo sobre la minería extractiva del Cerrejón o la minería de la sal, sino también los usos de la sal. Hoy en día tenemos una asociación que se llama Asocharma, que reúne a 68 personas y hace las diferenciaciones de los usos de la sal, hacen talasoterapia, hacen terapia de la sal y venden sal en todos sus componentes. Hasta tienen sal que sabe a chocolate, no sé cómo lo hacen, pero hay sal así. Tenemos la gente con sus rituales, usos y costumbres en todo el departamento. Y lo hablábamos en el grupo que estábamos, muchos niños no quieren saber de su cultura y les da pena, hacen bullying en el colegio si se ponen a hablar en guayunaiki, pero cuando llegan los turistas o los extranjeros, ahí sí quieren aprender. Es, profe, ¿cómo es que tengo que bailar la yotna, que es el baile de ellos? O ¿cuáles son los pasos de las aves de la zona? Porque ahí sí quieren mostrar su cultura, y creo que eso pasa en muchos de los territorios que están acá. Quieren rescatar lo que les han enseñado en la casa los abuelos, los tíos o las familias para podérselo mostrar a los turistas. Hoy en día La Guajira tiene una red de turismo comunitaria que está en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Tiene un representante en el municipio de Manaure, Uribia, en el municipio de Maicao y en el de Riohacha. Y ese nodo de turismo comunitario acaba de reunirse y terminó ayer su viaje de la red de turismo comunitario nacional en Mariquita, Tolima. Y La Guajira ya ha cambiado esa percepción. El tema también es cómo el colombiano ve La Guajira. La percepción de territorio es muy difícil. La percepción de territorio de La Guajira es que allá lo reciben unos matones y que todos están aquí con
con el arma y todos toman whisky, ¿no? Es como el olpar, el olpar. Pero no, esto ya cambió. En este momento lo que estamos viviendo en La Guajira es naturaleza, cultura, aventura, comunidades que son dueñas de sus propios emprendimientos. Entonces, ¿cómo hice o cómo emprendí en el desierto sin morir en el intento? Fue empezar a escribir proyectos, ganarnos proyectos con las comunidades, poner ese dinero al servicio de las comunidades y gracias a empresas que están aquí, que nos han apoyado siempre, llevar a esos viajeros a esos emprendimientos y generarles sostenibilidad turística, ¿sí? Eso fue lo que se realizó para que esos emprendimientos pues no se acabaran. Paola, y ahí yo quería preguntarte, porque veo una similitud en lo que dijo César y lo que tú dices, y tiene que ver con una parte muy importante, y es cómo digamos, recuperamos el sentido del lugar y el sentido de pertenencia. Entonces, a través del turismo, a través de un enfoque de turismo y agricultura, empezamos a recuperar ese sentido de pertenencia, ese sentido del lugar, y eso genera orgullo, genera cohesión comunitaria, genera un despertar cultural fundamental. Y creo que esto es uno de los grandes beneficios. El turismo tiene el potencial de ayudar a que la gente empiece a redescubrir su territorio, se vuelva a enamorar y quiera compartir ese amor. Pero ese amor incluye su cultura tradicional, su lenguaje, su baile, su comida y todo lo que hay en el lugar. Entonces valoremos eso de forma muy importante. Ya tenemos que parar, ya el tiempo me están pisando por todos lados, pero antes de salir, quiero que con una palabra, cada uno de ustedes deje un mensaje, el mensaje que quiera dejar. Una palabra, la pongo fácil. Una palabra y vamos con Laura. Para mí una palabra en el turismo tiene que ser coherencia. ¿Cómo? Coherencia. Coherencia, excelente. Muchas gracias, Laura. César. Dos palabras. Hola, César. Restauremos con el consumo. Listo. María Elvira. Tejido. Tejido. Paola. Resiliencia, es la única Resiliencia. manera. Yo sé que todos hoy estamos aquí siendo resilientes, aportándole lo mejor al turismo y saliendo adelante. Muchas gracias. Un gran aplauso para nuestros panelistas y los invito a escucharles más historias en el almuerzo y en otros momentos. Muchísimas gracias. Gracias.